Y damos inicio hoy martes 9 de noviembre del 2021 con la asignatura de matemáticas como actividad número 3 de la agenda de la semana 27, polígonos regulares e irregulares. Aquí hemos ubicado un hermoso diamante, como ustedes pueden ver, para aquellos que me dicen, ay, las figuras geométricas tan difíciles, no las entendemos, ¿por qué? Pues, pero miren, son muy importantes. Vamos a reflexionar esta parte, ya que vemos que hay muchos objetos construidos gracias a las figuras geométricas. Y una de ellas es, pues, los polígonos regulares e irregulares. ¿Sabías que la materia puede ser observada básicamente en tres tipos de estado? Sólido, ¿sí? Cuando está duro, por ejemplo el hielo; líquido, cuando es el agua; y gaseoso, cuando es el vapor, ¿no? Cuando está esa olla hirviendo de agua, entonces sale un vapor. Ese sería el estado gaseoso, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice? Que esa materia puede ser observada, ¿no? En esos tres tipos de estado. También vamos a recordar los elementos del polígono regular. Tenemos aquí el lado, ¿sí? El apotema, que es esta parte de en medio para acá; el radio; la diagonal, que es lo que hay, se ubica dentro, ¿sí? ¿Y por qué las dos figuras no son polígonos? Nos pregunta. A ver, esta que está aquí y la que está acá, ¿por qué no son polígonos? Bueno, es una preguntita solo para activar conocimientos previos, no la vamos a responder. Vamos ahora a analizar la página 72 del texto de matemática fase 2. Como sé que algunos no tienen ese texto, yo he ubicado aquí esa página, la página 72. Los materiales que se encuentran en estado sólido pueden ser cristalinos o amorfos, es decir, deformados. Un sólido cristalino cuando presenta formas geométricas que se repiten en su estructura. En el sólido de la imagen identifica en sus caras un polígono regular y dos polígonos irregulares. Para realizar una correcta identificación vamos a clasificar a los polígonos. Los polígonos regulares son aquellos que tienen tanto sus ángulos internos como sus lados de medidas iguales. Y más adelante vamos a recordar lo que son los ángulos, por si acaso se hayan olvidado, ¿sí? Recuerden que es el espacio que hay de aquí hasta acá, ¿no? En estas esquinitas donde se unen, donde están los vértices, ¿sí? Aquí hay un ángulo de 90 grados, ¿sí ven? Aquí parece ser uno de 45, ¿sí? ¿Ya? Recuerden la clase que vimos de los ángulos agudos, obtusángulo y más, ¿sí? Pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Por ahora lo importante es saber que los polígonos regulares son los que tienen sus ángulos internos y sus lados tienen medidas iguales. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos un triángulo regular. 3 lados y 3 ángulos iguales. 4 lados y 4 ángulos iguales. Un pentágono quiere decir que tiene 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados y 5 ángulos iguales. El hexágono regular, 6 lados y 6 ángulos iguales. El heptágono regular, 7 lados y 7 ángulos iguales. El octágono regular, 8 lados y 8 ángulos iguales, ¿sí? Los polígonos irregulares, en cambio, miren, se nota, es tan evidente la diferencia, ¿no? Los irregulares, ¿sí ven? Están deformados, ¿no? Como lo decía aquí, están amorfos, ¿sí? Tienen alterada su forma. Son aquellos que tienen ángulos internos y lados desiguales. Miren, este ángulo está más abierto, el de aquí está más cerradito, ¿sí? Entonces están desiguales. Y sus lados, este está más pequeñito, este está más grande. Y si ustedes se dan cuenta, toditos tienen la misma característica de tener lados. Miren, este está grande, este está pequeño. Este ángulo está más cerradito, este ángulo está más abierto. Entonces tienen ángulos desiguales y los lados también son desiguales. Ahora vamos a identificar los polígonos regulares aquí. Y pues nos indica ya la respuesta, es el 1 y el 4. ¿Por qué? Porque sus lados y ángulos internos tienen medidas iguales. El día de ayer en la clase de Teams, pues porque obviamente yo necesito ver cuál es su punto de vista, cómo está usted adquiriendo el conocimiento para yo pues
irlo facilitando, irlo guiando por el correcto, ¿no? Y un estudiante me decía, señorita, el número 2 también es, ¿ya? Yo sé que algunos pueden decir, sí, es el número 2, porque tiene aquí, miren, ve, este lado con el de arriba igual, ¿ya? Y va a decir, y este lado de aquí está igual con el de acá. Pero este no es un polígono regular. ¿Saben por qué? Porque el polígono regular tiene que tener todos sus lados iguales. Todos tienen que medir lo mismo. Y este de aquí, esta línea está grande y está igual a la de acá. Pero está igual con esta de aquí. ¿Tendrá la misma medida? Obviamente que no. ¿Por qué? Porque este de aquí está más pequeñito. ¿Sí se dan cuenta? Esta medida está más pequeñita. Esta línea está más pequeña. Es verdad que esta línea está igual a la de acá, pero esta línea tiene que tener la misma medida de la de acá, ¿sí? Y de la de acá, para que sea un polígono regular. O puede tener, estas dos tienen que también tener medida pequeña, es decir, todos los lados tienen que tener la misma medida para ser un polígono regular. En cambio el de aquí, aunque no se le aprecia muy bien, sí, aquí tiene la misma medida, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿ya? Entonces ustedes se dan cuenta, acá también, 1, 2, 3, 4, miren, es la misma medida, ¿sí ven? Claro que no tengo aquí una regla para medirlo, ¿no? Pero visualmente se aprecia que pareciera tener la misma medida. En cambio aquí sí se nota la diferencia. Miren, esta línea está más grande, esta está más cortita. Entonces este no es un polígono. Este también, porque este tampoco es un polígono, porque también tiene formas así, miren, desiguales, ¿ya? Listo, entonces solo el 1 y el 4. Y este de aquí imagino que debe tener pues una parte como desigual, ¿no? Que por eso no lo han considerado como un polígono regular. Mientras que acá sí está como un polígono regular, puesto que lo han hecho con la misma medida y tres ángulos iguales, ¿no? Imagino que el de aquí está desigual a alguna parte. Ahora vamos a observar el siguiente video. Rectos llamados lados, pero cuando hablamos de polígonos regulares, son los que tienen todos sus lados del mismo tamaño y sus ángulos internos de igual magnitud. Ahora sí, para construir un polígono lo podemos hacer de distintas maneras. Por ejemplo, mediante una circunferencia. Sabemos que las circunferencias, a partir de un segmento que una al centro y a un punto de la circunferencia, podemos formar ángulos centrales de hasta 360 grados. Ahora, supongamos que quieres un polígono de 6 lados. ¿Qué hacemos? Bueno, podemos dividir los 360 grados de la circunferencia entre 6 y trazamos ángulos centrales con esa medida, es decir, de 60 grados. Como 360 entre 6 son 60 grados, trazamos puntos donde indica esta magnitud en toda la circunferencia y observamos que se forman 6 ángulos de 60 grados. Ahora, unimos los puntos donde los ángulos intersectan a la circunferencia y listo, tenemos un polígono regular de 6 lados, es decir, un hexágono. También podemos construir un polígono regular mediante un segmento. Sabemos que como son polígonos regulares, todos los lados medirán lo mismo. Digamos, podemos trazar un polígono de 8 lados, pero ¿qué hacemos? Bueno, dividamos 360 entre 8, ya que son 8 lados, y nos quedan 45. Lo que nos indica esta medida es la magnitud de los ángulos externos del polígono. Entonces, en cada extremo del segmento, formamos ángulos externos de 45 grados que tengan la misma longitud que el segmento original. Y así, con los segmentos resultantes, hacemos lo mismo y lo mismo, hasta que se cierre la figura. En este caso, hasta formar el octágono. Cuando lo que tenemos es la medida del ángulo interior del polígono, basta con definir qué longitud tendrán los lados. Y listo, trazamos ángulos internos de esa medida con segmentos de igual magnitud a la mencionada. El secreto de la construcción de polígonos regulares es saber identificar adecuadamente qué es lo que tienes, qué es lo que quieres y hacia dónde quieres llegar. Además de construir polígonos regulares, podemos conocer su perímetro o área. Ahora que ya sabemos cómo construir polígonos regulares,
Vamos a realizar la página 76 del cuaderno de trabajo de matemática fase 2. Para quienes no lo tengan, ¿sí? Aquí he ubicado esas actividades, pero yo pongo aquí la página para que sepan que estamos trabajando conjuntamente con el cuaderno de trabajo de matemática de la fase 2. El primer literal nos pide tachar las figuras que son polígonos, ¿no? No dice si son regulares o irregulares, simplemente si son polígonos. Recuerden que los polígonos, que nos decía el video, vamos a ver. Figuras cerradas por segmentos rectos llamados lados. ¿Ya? Entonces nos dice que los polígonos son figuras cerradas por segmentos, ¿sí? Y entonces aquí vemos varios, ¿no? Entonces así nos podemos ubicar en esta parte de aquí donde vemos varias figuras y solo nos preguntan cuáles son polígonos. Y pues esta está cerrada, esta está cerrada, esta está cerrada y esta estrella también está cerrada, ¿no? Esta no, entonces esta no sería polígono. Por eso ustedes los van a colorear o lo van a encerrar. Yo en mi caso, como no podía encerrarlos, he puesto una circunferencia en la parte de arriba, ¿sí ven? Que se pueden mover, ¿ya? Señalando pues que estas figuras que están con el círculo son polígonos, ¿ya? Ahora en la siguiente tabla nos pide completar. Aquí tenemos un polígono que es un triángulo. Visualmente se aprecia que tiene las mismas medidas, por eso se ha puesto 3 lados, 3 ángulos y que es regular porque pensamos que tiene los 3 ángulos de la misma medida, ¿sí? Tal vez se ve un poquito ancho porque al momento de poner la imagen, copiarla, tal vez se hizo un poquito ancha, ¿no? Pero en cambio en este cuadrilátero que tiene 4 lados, 1, 2, 3, 4, sí se puede apreciar que un lado es totalmente desigual, ¿sí? Entonces este polígono sería irregular, ¿sí? Y ubicamos los lados, 4 ángulos. Y aquí tenemos el pentágono porque tiene ¿cuántos lados? 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuántos ángulos internos? 1, 2, 3, 4 y 5. Y es un polígono regular porque tiene pues sus 5 lados iguales, visualmente se ve como que tiene la misma medida, ¿sí? Y tenemos acá un hexágono, tiene ¿cuántas medidas? Ve, ¿cuántos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lados, aquí se nos ha ido 7, 6 lados, ¿sí? ¿Ya? ¿Y cuántos ángulos? Vamos a contar, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? 4 ángulos. Y luego tenemos que es un polígono irregular, puesto que ustedes ven que no tiene sus lados iguales. Este puede medir lo mismo que acá, y este con este. Pero recuerden que todos los lados deben medir igual, ¿sí? Además, el polígono regular tiene que sus ángulos internos ser iguales, ¿sí? Y aquí pues vemos como que esta de aquí está más pequeña que la de acá, ¿no? Luego tenemos nosotros acá otro que es un octágono, 8 lados, 5 ángulos, 1, 2, 3, 4, 5, cuento yo. Pues estos ángulos que están por fuera también son ángulos, pero no los he contado para evitar pues confundirlos, ¿sí? Y este es un polígono irregular porque ustedes ya lo ven que está deforme, ¿sí? O amorfo, como también lo mencionaba en el texto. Y acá tenemos un decágono que es de 10 lados, ¿sí? Y he puesto aquí 7 ángulos, que es lo que he avanzado a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Es irregular puesto que sus lados no son iguales y tampoco sus ángulos. Miren, aquí hay un ángulo de 90 grados. Aquí en cambio hay un ángulo, parece de 45, está más pequeñito, ¿ya? Luego de realizar esa actividad, continuamos con el literal 3, que nos pide identificar los elementos del polígono regular. Y miren, ve, aquí tenemos un pentágono, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 5 lados. Yo por eso aquí lo ubiqué regular, porque miren, aquí ya está grande y se ve que tiene las mismas medidas. Esto que va por dentro, que era lo que se indicó al inicio, que está acá, aquí, miren, ¿ya? Eso que está al inicio se llama diagonales, ¿no? Que es el espacio que hay. Estos que están aquí en las esquinitas, ¿sí? Son ángulos interiores. Y aquí están los ángulos exteriores que les había indicado, ¿no? Es importante que sepan solo que existen ángulos exteriores. Ya más adelante en el colegio aprenderán pues a hacer diversos ejercicios que implican los ángulos exteriores, ¿sí? Estos que están aquí, estos laditos, ¿sí? La medida que hay de aquí a acá, ¿sí? Eso de ahí se llaman lados.
Y vértices pues son donde se unen esos lados, ¿no? Este con este se une en el E, este de aquí con el C se une aquí en el D, ¿sí? Esos son vértices, son las uniones, estos puntitos, ¿ya? Y apotema es la medida del centro hasta el lado, ¿sí? Es esa distancia, ese es el apotema. Ahora, pasando al otro tema, que es el producto de este proyecto, del proyecto número 6, no lo van a tener que hacer todavía. O sea, recuerden que el proyecto se realiza durante las 5 semanas, vamos realizando parte por parte, ¿no? Pero es importante que sepan qué es lo que se va a realizar, porque luego están ahí con la curiosidad, la duda y van a realizar otra cosa que no es la que se pide, ¿no? Entonces, como producto final, vamos a crear un proyector de hologramas para exponer las manifestaciones de vida y su participación, puesto que de eso se trata este proyecto, ¿sí? Las manifestaciones de vida y la participación de las personas, lo que tiene que ver con la democracia también, ¿no? Y todo ello lo vamos a realizar mediante este proyector de hologramas. Sé que este tema para algunos es nuevo, pero hay estudiantes que ya lo saben y pues ayer nos compartieron un poquito de sus experiencias y qué bueno saber que alguien lo sabe, y aquellos que no lo saben ya lo vamos a aprender, ¿sí? Poco a poco. Ahora, ese proyector no lo vamos a hacer de golpe, vamos a irlo haciendo poco a poco de acuerdo a lo que van aprendiendo. Aquí ustedes tienen una figura, ¿sí? Que está justo parecida, es una figura geométrica a las que hemos observado, ¿sí? Entonces, va a observar esta figura y va a identificar si es un polígono regular o irregular. Y obviamente este es un polígono irregular, puesto que ustedes se dan cuenta que aquí mide 6, acá mide lo mismo. No, aquí está más pequeño, ¿sí ven? 4,5 y aquí mide 1 centímetro. Entonces es un polígono irregular porque sus lados son desiguales, ¿ya? Y obviamente sus ángulos, imagino yo que también, porque aquí se ve como que fuera de 45 grados. Miren, el espacio que hay de aquí a acá es más pequeño y el de aquí a acá está como abierto, es decir, que es más grande el espacio que hay, ¿no? Entonces este es un ángulo más grande. Por tanto, es un polígono irregular, porque no tiene ni los lados iguales y sus ángulos también son desiguales. Ahora voy a explicar por qué, y aquí está, porque sus lados y ángulos no son iguales. Esto lo va a realizar en su portafolio, va a poner producto del proyecto, va a escribir esto, va a hacer esto de aquí y luego va a realizar la parte lúdica, ¿sí? Que es, el estudiante va a dibujar en otra hoja o en una cartulina la siguiente figurita. No olvide que debe tener estas medidas que se le está pidiendo, 6, 4,5 y 1 centímetro, ¿sí? Y lo deberá hacer ayudándose de una regla para que pueda medir y las líneas le salgan rectas. Y esa figura la va a guardar porque es un molde para realizar el producto final, ¿sí? Algunos estudiantes me decían, señorita, ¿puedo hacerlo en cartón? Claro que puede hacerlo en cartón, ¿sí? Pero recuerde que tiene que ser en una parte dura, ¿sí? Dice en otra hoja, pero que sea en una hoja que sea durita, ¿ya? Porque, porque sucede que esto de aquí vamos a utilizar como molde porque tenemos que hacer más adelante 4 más de otro material, ¿sí? Entonces solo quiero que hoy día hagan una de estas figuritas, ¿sí? En una hoja o cartulina, ¿ya? O cartón o cualquier otro material que sea un poco durito, ¿ya? Y así pues hemos culminado el día de hoy.